Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir. Yo creo que la ocasión realmente lo merece, como ha dicho Antonio Martínez Ron ahora en su brillante y divertida introducción sobre el tema del problema de la memoria de la ciencia, en este caso de la neurociencia. Para mí, yo tengo que decir que cuando encima me lo ofrecieron que presentase a Washington Buño, pues es un auténtico honor, ¿no? Porque Washington es de esas personas que yo siempre he admirado desde cuando empecé a hacer electrofisiología en mi tesis doctoral. Washington, además, he sabido después, sabía en su momento que tenía un entronque español, sus abuelos eran gallegos, que emigraron a lo que es la República Oriental del Uruguay, es el nombre correcto, ¿no? Es la República Oriental del Uruguay. Y su padre, que era médico, fue discípulo de Pío del Río Ortega, lo cual, con el tiempo y con lo que está representando para mí, Pío del Río Ortega es uno de mis héroes científicos particulares y creo que es de los héroes de la ciencia española, pues, y de la ciencia mundial, la neurociencia mundial, pues con lo que eso supone. Además, he tenido ocasión de hablar en algunos momentos con Washington y es algo que es siempre enormemente creativo. Tenemos pendiente una conversación sobre Giuseppe Levi, que es otro de mis héroes históricos y que él conoció, pero que la tendremos pronto. Washington es uruguayo de nacimiento, licenciado en la Universidad de la República en Medicina en 1964 y fue primero profesor ayudante en esa universidad hasta que estuvo hizo un postdoc en la Universidad de California en San Diego, donde estuvo unos años. Luego en 1973 tuvo que venir para España y se instaló en el Hospital Ramón y Cajal, donde trabajó en el departamento de investigación y hizo una tarea ingente. Estuvo trabajando con Helio García Aust. Aquí haré un break. De las presentaciones más bonitas que he oído yo en mi vida fue la que el propio Washington hizo en la conferencia Helio García Aust de la Sociedad Española de Neurociencia, la primera conferencia Helio García Aust, donde habló de sus recuerdos de entonces y es de las cosas más emotivas y más bonitas que he escuchado yo en mi vida en ciencia. Y se lo agradezco y es una pena que no esté grabado. En 1986, creo recordar, es cuando se traslada aquí al Instituto Cajal, cuando sabéis que hay un proyecto de impulsar el instituto y sacarlo un poco de un cierto letargo y trasladarlo a este edificio, y aquí Washington ha trabajado nominalmente hasta 2007 como profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque hasta 2016 ha sido profesor ad honorem. Ha sido también profesor en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, ha sido profesor ad honorem allí también. Sabéis que todavía sigue en activo entre allí y aquí, con las limitaciones propias de la edad, pero es un hombre que ha trabajado en fisiología, con una aproximación básicamente de electrofisiología in vivo e in vitro, también con técnicas de calcio, muy interesado en la formación de las conexiones sinápticas, la modificación, el establecimiento de diferentes circuitos. Ha utilizado preparaciones muy variadas. Yo me acuerdo de la primera charla que le escuché a Washington Buño, tenía una preparación muy bonita sobre la pata del cangrejo para estudiar la unión neuromuscular y la transmisión sináptica. Ha escrito más de 100 artículos de investigación originales. Y una cosa importantísima en Washington, y es que tiene un entronque evidente, como hemos visto antes, a través de su padre y de Pío del Río Ortega, con la Escuela de Cajal. Ha venido al Hospital Ramón y Cajal, ha venido al Instituto Cajal
y aquí ha creado también una fantástica escuela. Ha dirigido 15 tesis doctorales y hay nombres, pues, como conocemos todos, como el de Alfonso Araque, que es otra de las personas que modernamente ha incluido nuevos paradigmas y nuevos conceptos en la historia de la neurociencia. De Alfonso bien tenemos el entronque hoy en día de Gertrude Perea o de Marta, y con la primera tesis de Gertrude ha sido hace 4 días, que es la de Sara Medeiros. Con lo cual, de alguna forma, estamos viviendo con Washington no solo la historia histórica y el venir de lo que se formó y se trasladó allí por diversas circunstancias desde la Escuela de Cajal al otro lado del Atlántico, sino que Washington vino aquí a formar a toda esa gente que es el presente y el futuro de la neurociencia española. Así es que desde el principio pensamos que Washington tenía que ser una de las personas que interviniese, y aquí está. Muchas gracias. Para mí no solo un honor, sino un gran placer estar aquí, y tengo que agradecer a Fernando porque no voy a poder cumplir con todo lo que ha prometido Fernando. Yo estaba hablando hoy con Fernando y me acordaba que para llegar a ser, ¿cómo es que se llama esto? Historia viva. Para llegar a ser historia viva he tenido que recorrer un camino que si lo contara sería una locura. He empezado yo en un pequeño laboratorio, en una pequeña facultad de un pequeño país, que está, eso sí, en la capital más al sur del mundo. Más al sur que Buenos Aires, más al sur que Santiago de Chile. Y he tenido que recorrer los kilómetros, casi 11.000 kilómetros, para llegar aquí, atravesando muchos laboratorios por el mundo. Y eso me ha dado una vista de la electrofisiología y de la fisiología en general, y he conocido a mucha gente que no puedo comentar ahora, pero que en algún día me gustaría, sí, transmitirles a ustedes. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta introducción. Le voy a hablar de la regulación colinérgica de la plasticidad sináptica. ¿Por qué colinérgica? ¿Por qué es importante la regulación colinérgica? La regulación de la actividad sináptica y de la plasticidad sináptica es importante porque es la base de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona con sinapsis, y las sinapsis lo importante que tienen es que son modulables, que su eficacia puede cambiar, y el cambio de la eficacia de las sinapsis es la base del aprendizaje y la memoria. Por eso es importante. ¿Y por qué acetilcolina? Porque acetilcolina se ha demostrado que es un mediador, que es un modulador, una molécula que es capaz de cambiar la sinapsis. No solo eso, sino que interviene en procesos cognitivos importantes. Por ejemplo, modificaciones en la acetilcolina y en los receptores de acetilcolina son la base del Alzheimer, por ejemplo, y de muchas otras enfermedades cerebrales. Y por eso es importante, y por eso nosotros quisimos trabajar en esto. La otra cosa interesante es que aquí se representa como una única molécula, la misma molécula, es capaz de hacer cosas muy diferentes porque hay receptores distintos en distintas células en el sistema nervioso central. Y eso es importante, entender que una molécula es capaz de hacer cosas muy diferentes en diferentes partes del sistema porque actúa a través de elementos distintos. La otra cosa que quería mencionarle es esto que aparece acá, las muchas caras de la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica se puede generar de muchas formas y tiene muchas formas de expresión, y eso es muy importante para el cerebro. Las neuronas tienen que conversar entre ellas. Hay neuronas que son emisoras y hay neuronas que son receptoras. Y hay un lenguaje que las dos neuronas tienen que entender. Ese lenguaje es un lenguaje que está representado en potenciales de acción, en alguna secuencia temporal de los potenciales de acción. ¿Cuál es la secuencia temporal importante? Está en discusión desde el comienzo de la historia de la neurofisiología y seguirá
en discusión. Pero lo importante es que la secuencia temporal de los potenciales de acción contiene información, y esa información es con la que trabaja el sistema nervioso. Y la neurona presináptica, o sea, el emisor, tiene que generar una secuencia de potenciales de acción que tienen que entender la sinapsis, la neurona postsináptica o receptora. La comunicación en realidad no se hace directamente, generalmente, aunque hay excepciones, sino que una secuencia de potenciales de acción libera un neurotransmisor, que puede ser acetilcolina u otro neurotransmisor. Entonces, las neuronas hablan entre ellas con sparks, con espigas y con jugos. Las espigas son los potenciales de acción, los jugos son los transmisores neuromusculares. Esas son las señales que están envueltas en esta comunicación entre neuronas. Yo de aquí no veo, me voy a tener que mover, me van a perdonar. Entonces, tenemos aquí un registro intracelular en una neurona de hipocampo. Ese es el potencial de membrana, y las variaciones del potencial de membrana son potenciales de acción, que son lo que yo les llamo sparks, que les llamo, ¿cómo es en español? No, espigas o sparks o chispas. De tal manera que esas son las chispas. Aquí se ve el potencial de membrana, cómo va subiendo, porque una corriente se va inyectando en la célula, la corriente tiene esta forma en el tiempo, la célula se depolariza, llega a un umbral y se generan potenciales de acción. Esos potenciales de acción son potenciales de acción que están mediados por un aumento de la conductancia al ion sodio. Pero ustedes pueden poner un jugo, que es NMDA, que es un neurotransmisor excitador. Si ponen un jugo en el medio, ese jugo depolariza la célula, porque los receptores de NMDA actúan depolarizando, y se genera una actividad totalmente distinta, una actividad rítmica, oscilatoria, y cada oscilación genera varios potenciales de acción. Si ustedes bloquean los canales de sodio, que son los que generan la actividad en espigas, lo que se ve es que hay una actividad rítmica que se mantiene y que no hay potenciales de sodio. De hecho, el TTX proviene de un pez, y la gente que come ese pez en Japón se juega la vida cada vez que lo come, porque puede morir sin potenciales de acción, lo cual es un contrasentido para un electrofisiólogo, ¿verdad? Morir sin potenciales de acción es lo peor que le puede ocurrir. Entonces aquí lo que hemos hecho es superponer las dos actividades. Tenemos una actividad rápida de potenciales de acción y una actividad lenta subyacente a la misma frecuencia de otro potencial más lento. Acá tenemos lo mismo, y entonces vemos superpuesto cuando ponemos TTX, cuando ponemos un bloqueante de los canales de sodio de calcio de tipo L, que se mantiene la oscilación, pero ya es más baja, menos amplitud y más lenta. Y después tenemos otro tipo de potenciales, que son los potenciales sinápticos. Y estos ocurren cuando el mediador que está en el medio, que llega a la membrana postsináptica, encuentra el receptor, y cuando el receptor es excitador, se generan estos potenciales, que son los potenciales postsinápticos excitadores, y cuando es inhibidor, se generan estos potenciales, que son potenciales sinápticos inhibidores. Es interesante mencionar que los excitadores lo que hacen es acercar el potencial de membrana al nivel en el cual se generan las espigas, al nivel umbral, mientras que los IPSP, los inhibidores, lo que hacen es alejar el potencial de membrana de ese nivel de depolarización, lo cual entonces hay un juego entre la excitación y la inhibición que lo que hace es llegar o no llegar a generar potenciales de acción. Entonces tenemos estos tipos de sodio, de calcio y los demás tipos de señales. Y lo que muestro acá es que estos son de sodio y estos son de calcio. De tal manera entonces que tenemos señales con las cuales trabajan estas neuronas. Y esta introducción es importante porque si no lo que sigue
que es árido, que es un poco más árido que esto y no va a ser como lo de Antonio, que seguramente todos apreciamos. Yo los voy a aburrir. Mi misión aquí es aburrirlos, de esta manera que aguántense. Esta es las técnicas que nosotros usamos, el preparado que usamos. El preparado consiste en una rodaja de hipocampo, del cerebro, que contiene el hipocampo, y eso se pone en un baño. Ese baño contiene sales diferentes y cosas diferentes, y ese baño mantiene vivo a este slice, a esta lonja de cerebro. La lonja de cerebro tiene aproximadamente unas 400 micras. Y a nosotros estamos interesados en esta zona de hipocampo, que es la zona de CA1 y del CA1 dorsal. ¿Por qué? Porque es muy fácil ahí saber qué es la neurona presináptica, la neurona emisora, y cuál es la neurona receptora. Porque está hecho esto, diseñado por quien lo haya diseñado, para que los neurofisiólogos podamos trabajar en él. O sea que por suerte alguien, la naturaleza, fue capaz de diseñar el hipocampo. Hay otras estructuras también donde trabajan los electrofisiólogos, pero allá ellos. Pues muy bien, nosotros lo que hacemos es registrar en estas celulitas que están acá. Esta es una de células de la cual hemos registrado nosotros y que después de registrarla la hemos llenado con un colorante y entonces le hemos hecho esta foto después en el microscopio. Fíjense ustedes qué interesante es esta célula. Las neuronas tienen dendritas, que es donde llegan la mayoría de las sinapsis excitadoras, dendritas apicales y dendritas basales. Yo tenía un becario chileno, muy bueno por cierto, del cual seguimos siendo muy amigos, que una vez le mostré esta diapositiva y me dijo, está al revés. Las neuronas, las dendritas apicales tienen que estar arriba y las basales abajo. Usted puso la neurona al revés. Le dije, no, en el hipocampo puede estar arriba o abajo, porque el hipocampo da toda la vuelta, así que depende de qué parte del hipocampo usted agarre para que esté por debajo o por arriba. Pero a mí me gustaba ponerla así, para llevarle la contra, claro. Pues aquí lo que vemos es que podemos registrar con una pipeta puesta sobre el soma, y las pipetas que usamos son pipetas que lo que hacen es generar dando un besito sobre la membrana, chupando, se puede generar un agujerito en la membrana. Ese agujero comunica lo que hay dentro de la pipeta con lo que hay en el soma de la célula. De tal manera que tenemos una diálisis de lo que hay en la célula. Y además permite registrar. Esto va conectado a un sistema que registra. También podemos tener un electrodo de estimulación. Nosotros usamos electrodos de estimulación que son pipetas septadas, omega glass se llaman, vidrio omega, de tal manera que estimulamos. Esto lo hacen algunos electrofisiólogos, la mayoría prefiere otra cosa, pero nosotros lo que hacemos es poner 2 electrodos en una punta muy fina, y esto permite que el estímulo esté muy localizado en la neurona, en donde queremos excitar. Y lo que excitamos son las colaterales de Schaffer, que son los axones de las células piramidales o de las células que hay en CA3, en otra parte del hipocampo que está por acá. Pues bien, además, ahí podemos estimular eléctricamente, pero además podemos pufear una cantidad de líquido sobre la neurona posináptica poniendo una pipeta llena de lo que queramos ahí podemos poner acetilcolina o cualquier otra sustancia, y podemos con un puff de aire eyectar una cantidad de líquido ahí. La cantidad de líquido que se eyecta es variable, pero uno puede ajustando el tamaño de la pipeta, la punta de la pipeta, para que sea de algunas decenas de micrones, de tal manera que puede ser muy pequeña el área que ustedes están estimulando en la célula postsináptica. Otra cosa que me olvidé de decir, y es muy importante, es que en el hipocampo no hay sinapsis colinérgicas. No existen las sinapsis colinérgicas. Entonces, ¿cómo actúa la acetilcolina que se ha obtenido del hipocampo? Se recoge, cuando se estimulan fibras colinérgicas, se recoge acetilcolina del hipocampo. Son sinapsis, son terminales libres,
De tal manera que la acetilcolina se libera al medio y llega a los receptores a través del medio, a través del líquido que es el medio extracelular. Pues bien, entonces este tipo de estimulación es muy parecida a lo que ocurre normalmente. Es líquido que está en el líquido extracelular, es otro líquido con una molécula que es la que queremos que actúe, que está en el líquido extracelular. Entonces esos son los jugos son los que nosotros imponemos y los que vienen liberados por las terminales de los axones de las células de CA3. Y esas son las espigas, los sparks, los chispas, las que vienen, las que generan las dendritas de las células de CA1, los axones y por supuesto los axones de las colaterales de Schaffer. Pues esto es el sistema que nosotros usamos. Como ven, es bastante complicado. Pero ¿qué es la plasticidad sináptica? Ya dije, la plasticidad sináptica es los cambios de efectividad sináptica que ocurren en la sinapsis, ya sea de corta duración, de media duración o de larga duración. Yo me voy a casi exclusivamente a centrar en los de larga duración, porque son aquellos que uno quiere saber, porque esos son los que tendrán que ver a lo mejor con el aprendizaje y la memoria. Y entonces, ¿qué es esto de la plasticidad sináptica? Ya aquí vamos a Santiago Ramón y Cajal, que hace 2 siglos ya dijo esto. Dije que los cambios persistentes en el número y la fuerza, la eficacia de la sinapsis, de las conexiones que él llamó sinapsis, son la base celular del aprendizaje y la memoria. Y fueron estos 3 personas las que definieron lo que es la potenciación de largo plazo, LTP en inglés, Long Term Potentiation, que es los cambios de efectividad sináptica, los aumentos de la efectividad sináptica que duran largo tiempo. Puede durar horas, días, etc. No se sabe si años, pero seguramente también, porque un cambio de la efectividad, la memoria es un cambio del cerebro. Lo que uno recuerda, lo que uno aprende, produce cambios permanentes en el cerebro. Y esto se ha dicho desde el comienzo de la historia, ¿no? Este señor, un canadiense, Donald Hebb, lo que dijo fue que cuando las neuronas disparan cerca una de otra en el tiempo, la neurona presináptica y la postsináptica, esa sinapsis se aumenta de eficacia. Y aumenta de eficacia durante mucho tiempo. Y estos 2 señores, Tim Bliss y Tergelomo, un americano y un noruego, lo que descubrieron fue que demostraron que si se estimulaba a alta frecuencia una entrada sináptica al hipocampo, las neuronas que recibían esa entrada estaban potenciadas durante un tiempo muy largo. Y aquí lo importante de esto es que desde que estos 2 señores publicaron su paper primero en el 73, hasta hoy en día, yo esto en realidad lo hice hace unos años, hay 7.000 publicaciones de la Long Term Potentiation. Lo que quiere decir que esto ha generado un interés increíble en la neurobiología. 7.000 en estos años. Esto sigue creciendo. O sea, cada vez se publican más papers, más publicaciones, hay más publicaciones sobre la Long Term Potentiation. La curva de la Long Term Potentiation, de la cantidad de papers en el tiempo, es una exponencial creciente y la última parte es prácticamente vertical. De tal manera que esto seguirá creciendo y tenemos todavía mucho tiempo para entender qué es la Long Term Potentiation. ¿Dónde se induce y se expresa la potenciación de largo tiempo?
tengo que decir que lo que sigue van a ser una serie de preguntas. Por supuesto que he elegido las preguntas que tienen linda respuesta, porque las otras las he escondido, ¿no? Todos hacemos lo mismo. O sea, lo lindo lo sacamos afuera y lo feo lo escondemos. Como dijo hoy Antonio, ¿no? Que el muerto ese había que esconderlo, estaba vivo en realidad. Bueno, pues eso es lo que ocurre también en mis preguntas aquí. Entonces, esta es la publicación de Bliss y Lomo, y lo que hicieron fue registrar ahí, estimular ahí las férulas perforantes. La estimulación era de alta frecuencia, 250 Hz durante 200 milisegundos, y lo que vieron es que el potencial de campo registraba, era un registro extracelular, el potencial de campo aumentaba. Y aumentaba de esta forma, aumentaba rápidamente y se mantenía en el tiempo. Cada uno de esos puntos es la pendiente de ese potencial de campo, que quiere decir que está relacionado directamente con la fuerza, con la efectividad sináptica de esa sinapsis estudiada. Y fíjense ustedes, aparece una cosa aquí que quiere hacerles a ustedes mención, que es esto que que llamaron ellos potenciación, potenciación por, ¿cómo era? PTP, bueno, potenciación postetánica, perdón por el... Uno ya no está tan vivo como antes. Estoy en la historia viva, pero estoy más en la historia que en la viva. Me van a perdonar. Bueno, esto que era la long-term potentiation. ¿Cómo era? Potenciación Post-tetanic potentiation. Bien. Interesante es que esta se mantiene cuando ustedes bloquean con un bloqueante de los receptores de NMDA. Los receptores de NMDA son un tipo especial de receptores que hay en la sinapsis estas que han estimulado, y esos receptores al bloquearse impiden la potenciación de largo plazo, pero no esta potenciación postetánica. Esta potenciación postetánica es debido a un mecanismo distinto que el de la potenciación a largo plazo, y se debe a un mecanismo presináptico, mientras que la otra se debe a un mecanismo postsináptico que depende de la activación de receptores de NMDA. Bien, ahora hay varias formas de generar LTP. Una de las formas que se parece más a lo que propuso Hebb es que cuando ustedes estimulan las fibras de entrada en las colaterales de Schaffer y depolarizan la célula postsináptica piramidal, ustedes tienen un registro acá, pero con este registro pueden depolarizar, pueden inyectar una corriente o un voltaje y depolarizar la célula. Dependiendo si uno está en fijación de corriente o fijación de voltaje, uno puede excitar la célula postsináptica. Cuando ustedes estimulan la célula presináptica, el control, obtienen una corriente sináptica. Ahora estamos viendo corrientes sinápticas. Una corriente sináptica que es una corriente de entrada, que es esto que se ve aquí. Cuando ustedes estimulan primero las fibras de las colaterales de Schaffer y después generan una depolarización en la célula postsináptica y lo hacen en fijación de corriente, se genera, y repito en esto un tiempo, se genera LTP, se agranda el potencial, la corriente sináptica. Esto entonces quiere decir que cuando una fibra presináptica activa la fibra postsináptica y lo hace repetidas veces, esa sinapsis se potencia. Y esto es importante porque en este tipo de protocolo solamente se potencia las sinapsis que están conectadas a la fibra, a la neurona postsináptica que ustedes han depolarizado, mientras que todos los demás métodos de generación de LTP generan LTP en una gran cantidad de células que ustedes están estudiando. La farmacología de esta LTP. Pues
lo que se hace aquí es lo mismo que hicimos en la vez anterior, en la diapositiva anterior. Hay estímulos que son presinápticos y generan EPCP, aquí se ve el EPCP, y estímulos que son postsinápticos depolarizando las células y generan una espiga, un potencial de acción de sodio. Si esto se repite en el tiempo, lo que se ve es que aumenta la efectividad sináptica durante un tiempo muy largo, de 50 minutos. Fíjense ustedes que esto es en una sola célula y esto es en un grupo de células, de 9 células. Se genera una LTP que se mantiene en el tiempo. Y aquí están las corrientes sinápticas, en este punto el control, en este punto el punto dosis y este punto la suma de los dos. De tal manera que hay una potenciación sináptica, hay un aumento de la efectividad sináptica que se mantiene durante mucho tiempo. Ese aumento de la efectividad sináptica, tendría que haber una botellita de agua, ¿eh? Sí. Eso para mí es necesario. Antonio es más joven y tiene mucha saliva, yo no. No te creas. Es bloqueado, esta potenciación es bloqueada por NMDA. Lo cual quiere decir que los receptores de NMDA están implicados, son importantes para la generación de esta potenciación. Además, si se bloquea, si se quebra el calcio intracelular con VAPTA o con EGTA, también se bloquea la LTP. De tal manera, esto quiere decir que la concentración de calcio intracelular, el aumento de la concentración de calcio intracelular, es fundamental para la generación de esta LTP. Pero fíjense ustedes, no hay potenciación posttetánica. Ahora me salió. No hay potenciación posttetánica. O sea, aquí no hay un fenómeno presináptico. Aquí solo hay un mecanismo postsináptico. ¿Por qué? Porque el mecanismo presináptico se pone a funcionar cuando la estimulación es de alta frecuencia y no cuando es de baja frecuencia, como aquí. Fíjense que ustedes que aquí se estimula a muy baja frecuencia. Estos son 20 milisegundos. En el otro caso eran 250 por segundo la estimulación. De tal manera que no hay potenciación posttetánica, pero sí hay LTP. De tal manera que ya estamos viendo aquí que hay varias formas de inducir la LTP y varias formas de expresar la LTP. ¿Qué se requiere para la inducción de la LTP? De la clásica, Viana. Entrada de calcio, que se debe a que el canal de NMDA, que es fundamental, está bloqueado a potenciales de membrana hiperpolarizados o en el potencial de membrana reposo por la existencia de un bloqueo de voltaje dependiente del canal que está asociado al receptor de NMDA por el magnesio extracelular. De tal manera que cuando usted depolariza la célula postsináptica, el tapón del magnesio se va y ese canal que está activado, porque el receptor está activado, permite conducir a través de él. Se genera un EPCP de tipo o debido a la activación de NMDA. Eso está, como ya vimos, bloqueado por APV, que es un bloqueante específico de los receptores de NMDA, o por MK801, que es otro bloqueante de los receptores de NMDA, que se ha empleado mucho en algunos casos, pero que es un bloqueante que los electrofisiólogos empleamos solo en algunas condiciones porque no se va, el bloqueo se queda. De tal manera que es irreversible y los electrofisiólogos lo que queremos es que sea reversible para poder repetir las cosas. Es importante el aumento del calcio, de la concentración intracelular de calcio. Es importante, sobre todo, en las espinas, siempre en las espinas, y que es donde están los receptores y es donde está, donde está el mecanismo que hace que aumente la efectividad sináptica. Y eso se impide por los quelantes de calcio, ya sea VAPTA o EGTA. La activación de mecanismos intracelulares, de proteínas intracelulares, donde CAM quinasa 2 es importante en las espinas y puede ser impedida por la diálisis. Recuerden ustedes que ustedes tienen un electrodo que está dializando el citoplasma, el axoplasma y el citoplasma de la membrana, de la célula
posináptico que ustedes están registrando. Y que además es también bloqueado por los inhibidores de la CAM quinasa. De tal manera que un mecanismo molecular intracelular que lo que hace es modificar la efectividad sináptica. Ya vamos a ver cómo lo hace. Pueden otros mecanismos generar la LTP, y acá vienen las otras caras. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden generar la LTP? Y este es un experimento que nosotros hicimos en el cual se ve que estimulando las colaterales de Schaffer, esta es una célula piramidal de hipocampo de CA1, registramos la célula piramidal, estimulamos acá y damos un puff de acetilcolina. El puff de acetilcolina está representado acá, pero puede ser en cualquier lado a lo largo de la dendrita apical y seguramente también de las basales. No hemos probado las basales, pero también seguramente de las basales. Entonces, ¿qué se ve cuando se pufea acetilcolina? Acá en esta flecha está el puff de acetilcolina, que dura unos pocos milisegundos, menos de 100 milisegundos. Esa acetilcolina lo que hace, cuando estamos en condiciones de fijación de corriente, vemos los potenciales de membrana, registramos los potenciales de membrana, la membrana se depolariza, se generan potenciales de acción y se vuelve a repolarizar. Y fíjense ustedes, esto que se ve aquí, estos piquitos, son potenciales posinápticos excitadores. Esos potenciales posinápticos excitadores son pequeños acá y grandes después de la aplicación de acetilcolina. Hay un aumento de la efectividad sináptica por la acetilcolina. Pero podemos registrar, y al mismo tiempo se ve aquí que esto es un registro de calcio, que el calcio intracelular ha aumentado durante la aplicación de acetilcolina y poco después de la aplicación de acetilcolina. Entonces, perdón, voy a mostrarlo. Aquí en la fijación de voltaje, lo que hacemos es ver las corrientes que existen transmembrana, y mantener el potencial de membrana en el valor que nosotros queremos. Aquí mantenemos el potencial de membrana fijo, y lo que se ve, que estas son las corrientes sinápticas, y lo que se ve es que cuando se aplica acetilcolina hay una corriente de entrada que está al mismo tiempo que estaba cuando estábamos registrando en la otra condición, una corriente de entrada, y hay un aumento de la efectividad sináptica inmediatamente después. De tal manera que tanto en fijación de corriente como en fijación de voltaje se genera una LTP por acetilcolina. Y esto es importante porque no estamos generando potenciales de acción en la célula posináptica, no estamos depolarizando la célula posináptica. La célula posináptica se mantiene en el mismo potencial, el potencial está fijo. Lo que está ocurriendo son corrientes dentro de la membrana. De tal manera que en esta condición también se genera LTP, y esta es la LTP que se genera. Hay al principio una depresión transitoria que sucede después de la aplicación de acetilcolina, y después la LTP que dura un tiempo muy largo. De tal manera que en la situación de fijación de corriente, los potenciales, los EPCP depolarizan la neurona y hacen entrar calcio, y podrían inducir LTP por mecanismos sevianos. Pero en la situación de cambio de voltaje, el voltaje está fijo, no se depolariza la célula. Por lo tanto, la depolarización no existe, sugiriendo que otros mecanismos pueden estar contribuyendo o generando la LTP sin la contribución de NMDA, de los receptores de NMDA. Bien, ahora, ¿qué hace acetilcolina realmente sobre la célula? Acetilcolina, cuando se aplica acetilcolina, se pueden registrar corrientes de entrada que son, cuando uno estimula las fibras presinápticas, corrientes de entrada cuando la membrana está en el potencial de membrana en reposo, y corrientes de membrana cuando la célula está en una situación depolarizada. Cuando la célula está depolarizada, se quita, recuerden ustedes, se quita el magnesio del canal de NMDA, y entonces uno puede registrar las corrientes que atraviesan los canales de NMDA,
que no se ven cuando el potencial de membrana está en el potencial de reposo o hiperpolarizado. Cuando el potencial de membrana está en reposo o hiperpolarizado, solo se ven estas corrientes muy rápidas, que son las corrientes debido a la activación de receptores AMPA. Cuando uno depolariza la célula, se abren los canales de NMDA. Si uno excita los canales, si uno activa los canales de NMDA, se pone una corriente lenta, que es el EPCP-NMDA, pero también está la corriente AMPA, porque la corriente AMPA persiste cuando uno depolariza la célula. De tal manera que en esta respuesta están las dos corrientes, la AMPA, que es muy rápida, y la NMDA, que es muy lenta. Entonces, para medir la corriente NMDA hay que irse unos 30-40 milisegundos después del inicio del pulso, del inicio de la respuesta. Y acá lo que hicimos es poner acetilcolina en un grupo de neuronas, ver qué pasa cuando uno bloquea, qué pasa con la respuesta NMDA y qué pasa con la respuesta AMPA. Y las dos respuestas, tanto la de NMDA como la AMPA, se potencian. Esto es distinto que la LTP Hebbiana. En la LTP Hebbiana, no siempre, pero generalmente se potencia solo la respuesta AMPA. Aquí, con acetilcolina, se potencian las dos respuestas, la NMDA y la AMPA. Y las dos presentan esta inhibición inicial. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen este experimento en presencia de AP5 que bloquea los receptores de NMDA? ¿Se genera o no se genera LTP? Esa es una pregunta importante, porque si se genera LTP en esas condiciones, quiere decir que de alguna manera, aunque no cambie en otras condiciones, sí podría estar implicado los receptores de NMDA. Entonces, el experimento que hicimos fue lo siguiente. Aplicamos el inhibidor específico de los receptores NMDA. Como ustedes ven, las respuestas NMDA se van a cero. Están bloqueando ustedes. Aquí estamos estimulando continuamente las fibras presinápticas. La respuesta NMDA se va a cero. Están bloqueados los receptores NMDA, pero se está liberando el glutamato. Las fibras que ustedes están estimulando siguen liberando glutamato. Se aplica y por lo tanto tienen ustedes una respuesta que es una inhibición primero, una disminución primero y un aumento después de la respuesta AMPA. Hay potenciación de la respuesta AMPA y hay depresión de la respuesta AMPA y hay respuesta AMPA durante la aplicación del AP5, que bloquea específicamente los receptores de NMDA. Pero cuando se lava el efecto de AP5, se ve que hay un aumento de la respuesta del potencial, de la corriente NMDA, lo cual quiere decir que aún en ausencia de activación de los receptores NMDA durante la inducción de esta LTP, se modifica la eficacia sináptica posterior a los receptores NMDA. Y esto es distinto que lo que ocurre con la LTP hebbiana clásica. Pero todavía podemos demostrar que si se pone TTX, como ustedes recuerdan, el TTX bloquea toda la actividad sináptica y toda la actividad de potenciales de acción de sodio, y por lo tanto también la sináptica, claro, ustedes ven que si se aplica TTX, se disminuye la respuesta, toda la respuesta. Acá estamos viendo solo las respuestas a potencial de membrana en reposo, de tal manera que son sobre todo AMPA. Desaparece la respuesta, claro, porque están bloqueando la liberación, porque están bloqueando los potenciales de acción en las fibras presinápticas de los colaterales de Schaffer, y después que se lava el TTX, que hay que esperar mucho porque el TTX tiene gran afinidad por los canales de sodio, hay potenciación, lo cual quiere decir que no es fundamental que haya potenciales de acción para generar esta LTP. Y eso es distinto que la LTP hebbiana, que necesita de los potenciales de acción. Ahora, ¿cómo se genera entonces esta LTP? Tengo que decir que yo elegí esto porque es lo último que hice y es lo que más me acuerdo. No quiere decir que sea lo más importante, ¿eh? Yo hice cosas muy importantes, pero me olvidé de ellas. Aquí lo que mostramos estas son las señales de calcio
registradas con una cámara especial y inyectando dentro de la célula FLUO3, que es una molécula que cambia la emisión cuando se excita con luz ultravioleta. Y entonces ese cambio de emisión se puede registrar con una cámara. Y esa es, cuando se aplica ACH, aceticolina, esa es la respuesta. Y estos son las corrientes sinápticas, control en negro, y después de la aplicación, 20 minutos después de la aplicación de la acetilcolina. Y entonces ustedes fíjense que he marcado con estrellas todos los casos en que hay señal de calcio, todos, hay potenciación, hay un aumento de la efectividad sináptica. Y por supuesto, todos los casos en que no hay señal de calcio, no hay potenciación. Lo cual quiere decir que aquí es importantísimo la señal de calcio. Pero más, en esta condición especial, en la cual se puso heparina dentro de la célula junto con el marcador que es sensible a calcio, la heparina es un bloqueante específico de un tipo de receptor intracelular que es el receptor de IP3. Esto quiere decir entonces que cuando uno bloquea el receptor de IP3 que está asociado a reservorios de calcio intracelulares, se bloquea la potenciación. Quiere decir que entonces esta potenciación dependerá de alguna forma de liberación de calcio de los receptores intracelulares de calcio sensibles a IP3. Y entonces vimos que IP3 bloquea. Sin embargo, NMDA no bloquea, bloqueantes de NMDA no bloquean. Y pirenzepina, que es un bloqueante específico del M1, de los metabotrópicos de glutamato dentro del grupo M1, bloquea la potenciación. Entonces, repasando esta lista de la compra que tenemos aquí, uno siempre tiene que hacer la lista de la compra porque lo manda la mujer o porque tiene que demostrar qué es lo que está pasando en la célula. Pues lo importante entonces es que no es sensible a bloqueantes de NMDA, sí es sensible a bloqueantes intracelulares de IP3. ¿Cómo es la señal intracelular que se genera? ¿Por qué aumenta el calcio y cómo aumenta el calcio? Y entonces, ahora sí que tengo que subirme aquí. Ustedes lo que van a ver es un movimiento, ahí se ve una célula, el soma y una dendrita. Hay otras dendritas por acá que se ramifican, pero por aquí ustedes van a ver que esto se mueve, hay un movimiento hacia aquí, porque cuando se hace el puff, aunque es muy pequeñito, mueve la dendrita. Y nosotros estamos registrando con una pipeta, que es esto que se ve aquí. Y entonces, ¿qué se ve? Se ve una onda de calcio que viene a través de que se mueve a través de la dendrita apical desde la parte más exterior hasta el soma. Y si ustedes miran con cuidado, fíjense que el aumento de calcio en el soma y en el núcleo es de muy larga duración y muy amplio, muy grande. Esto ha sido visto por otros, por supuesto nosotros no somos los primeros. Hay gente que ha visto esto, no lo ha relacionado con la LTP, pero sí ha visto esto. Nosotros lo que hemos visto es que bloqueando esta actividad se bloquea la LTP generada por la acetilcolina. Una cosa interesante es que entonces las neuronas tienen varios tipos de excitabilidad. Hasta ahora sabíamos que la glía tiene un tipo de excitabilidad que es como esta última que he mostrado yo. La glía tiene reservorios de calcio intracelulares que son sensibles a IP3 y que liberan calcio cuando se excitan. La glía no tiene excitabilidad de membrana, tiene excitabilidad a través de los IP3. La neurona le gana, me van a perdonar, porque la neurona tiene dos tipos de excitabilidad. Excitabilidad de membrana, genera potenciales de acción y potenciales de calcio y de sodio, y además tiene este
tipo de excitabilidad intracelular, que es la onda esta de calcio. La onda esta de calcio va bastante rápido, aproximadamente a unas 100 micras por segundo. Por lo tanto, es muy rápida. No es tan rápida como el potencial de acción, es un orden o dos de magnitud más lento, pero es muy rápida. ¿Puede la activación directa de los receptores de IP3 generar LTP? O sea, ¿podemos saltarnos la activación la activación de los receptores de acetilcolina, muscarínicos de acetilcolina? ¿Podemos directamente activar los receptores de IP3? Sí, podemos. ¿Y cómo se hace esto? Se hace utilizando lo que se llama una jaula de IP3. Es una molécula que tiene pegado el IP3, se inyecta esa molécula dentro de la célula, se le da un flash a la célula y ese flash rompe esa molécula, libera el IP3 dentro del citoplasma, ese IP3 activa los receptores de IP3 y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues pasa lo siguiente, que cuando se activan los receptores de IP3, con el flash de ultravioleta se genera una LTP. Y acá ustedes ven la señal de calcio. La señal de calcio es distinta que la señal de calcio. No tengo tiempo de mostrarla, pero si quieren después la muestro. La señal de calcio es mucho más rápida y no se transporta a través de la glía, sino que ocurre, de la dendrita, sino que ocurre al mismo tiempo en toda la célula. Pero es también de alta amplitud y es mucho más rápida. Y entonces se ve que después se genera la LTP y las corrientes sinápticas pasan de esto a esto. Pero no hay depresión. De esta manera que la depresión no es un fenómeno posináptico, por lo menos hasta ahora no es un fenómeno posináptico. La depresión, esa que sigue a la aplicación de acetilcolina, debe ser un fenómeno presináptico. Y es un fenómeno presináptico. Bueno, acá está el vídeo, creí que no lo tenía. Ahí lo que ven es, se ilumina, se pone rojo todo el campo porque ese es el flash que lo ve la cámara, el flash de ultravioleta que lo ve la cámara. Y después fíjense lo que pasa con la célula. Se ilumina todo al mismo tiempo y se ilumina también el soma. De tal manera que se produce la LTP por los mismos mecanismos que se producía antes sin la participación de los receptores de acetilcolina metabotrópicos. Excitamos directamente el mecanismo intracelular que genera LTP liberando calcio del retículo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo interactúa esto? ¿Interactúa o no interactúa con la sinapsis, con la potenciación clásica hebbiana? Entonces, para ver eso, lo que hicimos fue registrar extracelularmente, no intracelularmente, sino extracelularmente, con un electrodo extracelular, que lo que registra son dos cosas. Un potencial de campo, un field potential, que es esta cosita pequeñita al principio, esto, que es los potenciales de acción que van por las fibras de las colaterales de Schaffer cuando se estimula. Después de esos potenciales de acción, hay un potencial sináptico de campo, que es esto otro que le sigue. Y entonces lo que se ve es que cuando se aplica alta frecuencia, se potencia. Acá se ve el conjunto. Se aplica a alta frecuencia, se potencia. Aplicamos acetilcolina y se inhibe, lo cual es, por un mecanismo presináptico, hay una inhibición. No sabemos por qué. Esta inhibición es de mucho más largo tiempo que en las condiciones normales, cuando no hay potenciación por alta frecuencia anteriormente. No sabemos por qué está largo. Pero después se produce una LTP que llega hasta 400% del control, es enorme esta LTP. Y después, si ponemos un bloqueante de los receptores AMPA, la LTP desaparece porque, claro, son los receptores AMPA los que están aumentados en esa sinapsis, ha aumentado la expresión de receptores AMPA en esa sinapsis, y eso es lo que genera la LTP, eso es lo que genera el aumento de la efectividad sináptica. Se libera la misma cantidad
en realidad no, pero bueno, vamos a dejarlo que se libera la misma cantidad de glutamato y ese glutamato ve más receptores AMPA y por lo tanto la depolarización, la acción de esos receptores AMPA es mayor. Hay potenciación. Entonces, esto por favor léanlo, porque si no se me va a hacer muy largo esto. Cuando lo hayan leído voy a ver las caras de satisfacción o de insatisfacción. Entonces, los que hayan entendido tendrán cara de satisfacción, los que no tendrán cara de insatisfacción. Si hay preguntas sobre esto, las hacen. Esto último lo hemos hecho, no lo he demostrado, por eso no lo he puesto en estos lindos colorines, sino que lo he puesto en gris. Pero sí que está demostrado. Cuando hayan terminado me lo dicen. Claro, lo importante es esto, quizá esto, bueno, todo es importante, ¿no? Por lo menos para mí. Y esto, por supuesto, también lo hemos demostrado porque en la colaboración que hicimos con Roberto Malino, lo que hicimos fue ver cómo aumenta la expresión de membrana de los receptores AMPA en células de cultivo y en condiciones en que se potencia la sinapsis por acetilcolina. ¿Ya? Ahora, queda la pregunta, ¿se modifica la inhibición sináptica con acetilcolina? Sería interesante que se modificara, a mí me gustaría, y la pregunta tiene buena respuesta. Como ya les dije a ustedes, todas estas preguntas tienen buena respuesta. Y entonces aquí la cosa se complica un poco. Aquí tenemos el electrodo de estimulación, es el mismo preparado, un electrodo de registro y un electrodo para aplicar la acetilcolina. Y esto es como se ve el preparado bajo el microscopio de interferencia de fase. Aquí lo que hicimos fue estimular en condiciones de fijación de voltaje, estimular la célula depolarizando la célula con pulsitos. Estas son las depolarizaciones y eso que está marcado AC son las corrientes de acción, las action currents. Como estamos en fijación de voltaje, no se ven potenciales de acción, se ven las corrientes de acción. Y esto es un fallo del mecanismo de clampeo. No debían de verse las corrientes de acción, pero estas células son tan grandes que no puede clampearse, no puede fijarse el potencial a todo lo largo de la célula. La fijación cae en el espacio, de tal manera que no llega a fijar el potencial donde se genera el potencial de acción. Y entonces se ven las corrientes de acción. Y esto que se ve después son las respuestas, las corrientes sinápticas inhibitorias que resultan de la estimulación de las colaterales de Schaffer, donde también hay axones inhibitorios. En estas condiciones tenemos bloqueados los receptores AMPA y los receptores NMDA, de tal manera que lo único que responde es los receptores que son sensibles a ácido glutámico. Y entonces lo que se ve es que cuando se estimula repetitivamente, se depolariza repetitivamente la célula durante mucho tiempo, 30 o 40 estímulos, se ve que hay una potenciación de la respuesta sináptica. Aquí algunos de los que saben de esto, miro las caras, se preguntarán, ¿cómo estos IPCCs son corrientes de entrada? Deberían ser corrientes de salida, ¿no? Los IPCCs lo que hacen es generar corrientes de salida. Bueno, esto sí es verdad, dependiendo de cómo tienen ustedes el potencial de membrana con respecto al potencial de reversión del canal que ustedes están estudiando, en este caso el canal de inhibidor de GABA. Entonces aquí las corrientes son de entrada, pero es lo mismo, si fueran de salida es lo mismo. Ahora, fíjate lo que pasa cuando ustedes bloquean la acetilcolina, no ponen acetilcolina, hacen exactamente lo mismo, pero no ponen acetilcolina. Cuando ponen acetilcolina tienen esta respuesta. Cuando no ponen acetilcolina, cuando ponen acetilcolina tienen la respuesta. Cuando no ponen acetilcolina tienen esta otra respuesta.
Esto quiere decir que, dependiendo de si la célula postsináptica ha sido excitada o no ha sido excitada, el efecto de la acetilcolina es distinto sobre la inhibición sináptica. En un caso, potencia la inhibición sináptica. En el otro caso, cuando no hay actividad postsináptica, inhibe la transmisión sináptica inhibidora, la disminuye, cambia la efectividad hacia abajo. De tal manera que tenemos aquí una dependencia de qué es lo que ocurre cuando hay y cuando no hay depolarización postsináptica. Y esto parece muy importante, y ya veremos por qué. Cuando no se hace ni una ni la otra de las cosas, no se tiene nada, ¿vale? Cuando no se pufea acetilcolina y no se depolariza la célula, no hay cambios de la efectividad sináptica. Entonces, tenemos una situación interesante. Fíjense ustedes, si ustedes tienen potenciación de la sinapsis excitadora, aquello puede ser una marranada, porque puede aumentar tanto la excitabilidad que se convierta eso en un sistema que no tiene control y que puede haber una epilepsia, que puede haber un aumento excesivo del calcio intracelular, porque con la epilepsia aumenta el calcio intracelular y se mueren las células, cosa que ocurre en la epilepsia. De tal manera que esta es una situación, la situación en la cual no hay actividad postsináptica, en la cual puede haber un riesgo muy importante para el sistema. La balanza está inclinada hacia la excitación, de tal manera que no hay control, hay un desbalance. Y esto puede ser muy importante. Y en general los electrofisiólogos no nos gusta esto, porque nos gusta que haya desbalance. Nos gusta que la cosa vaya bien y que haya potenciación, etc. Pero fíjense ustedes qué pasa cuando la célula postsináptica está activa. Cuando la célula postsináptica está activa, hay LTP de las dos cosas. Acá hay LTP solo de la excitación y no de la inhibición. Acá hay LTP de las dos cosas. Por lo cual, tanto se vuelve a restaurar el equilibrio y se vuelve a una situación de balance en la cual no hay mucho riesgo de que esto resulte en una actividad anormal. Bueno, eso es simplemente un esquema de lo que ocurre, no voy a hacer hincapié en ello. Pero aquí sí quiero terminar con esto. Ustedes lo pueden leer, pero a lo que voy es a esta última parte. Lo primero es simplemente una recopilación de lo que les he dicho. La última parte es lo que yo creo que es importante para aquellos que están aquí que todavía están trabajando. Yo ya dejé de trabajar, trabajo con el cerebro, pero no con mis manos. Y el cerebro a veces falla, pero bueno, como vieron hoy con la PTP, ¿no? Esto es muy importante. Aunque LTP y LTD, de la cual no he hablado, la LTD es la depresión esa que se ve, se llama LTD, Long Term Depression. Son los modelos aceptados de un proceso de memoria de aprendizaje. Pero cómo las sinapsis son modificadas para inducir las modificaciones circuitales que sostienen los procesos cognitivos, está muy lejos de conocerse. Eso se desconoce. Estamos hablando ahí, estamos en un pantano en el cual tenemos mucha información sobre el ATP, mucha información sobre el LTP, mucha información sobre el cambio de la efectividad sináptica por la glía, pero no sabemos qué pasa con los circuitos, cómo modifica la glía los circuitos, cómo se modifican los circuitos. Y eso, estos dos señores han dicho que esta es la nueva frontera de la neurociencia. La nueva frontera es determinar qué relación hay entre los cambios sinápticos reales, la modificación de los circuitos reales y el aprendizaje y la memoria. Bueno, pues ya estamos pasando ya estamos cruzando la barrera esa. Y estos señores
del laboratorio de Roberto Malinov han inventado un sistema que se llama Simpla, un nombre feo, Simpla, no parece tan simple, es complicada, que lo que hace es marcar cuáles son las células y cuánto y cuántas células, sinapsis en realidad, se han modificado con la LTP y con la LTP-PD. Y eso lo pueden ver a lo largo del experimento y después del experimento. De tal manera que ya estamos del otro lado de la barrera, ya tenemos herramientas que pueden demostrar cómo está cambiando la cosa y en qué sinapsis está cambiando, y si eso se mantiene, se cambia, etc. Bueno, y estos son los que realmente han hecho trabajo. Yo he estado ahí mirando, a mí me gusta también trabajar, pero bueno, todos conocéis a David, que está ahora en la Facultad de Medicina, todos conocéis a Ángel, Roberto Malinov colabora con nosotros en estos experimentos, sobre todo demostrando los cambios de los receptores AMPA en la membrana, Michel Borde, que estuvo durante un tiempo aquí, Soledad Domínguez, que se dedicó a la parte de la inhibición, Marco de Fuensalida, que es un chileno que estuvo aquí también un tiempo, Carolina Cabezas, que trabajó en las modificaciones presinápticas, que no les mostré, pero que ocurren durante la LTP y la LTD, Cristian Bonasco, que es chileno y que estuvo aquí también un tiempo, Alfonso Araje, que también estuvo conmigo durante mucho tiempo, este señor que está aquí presente, más joven y con bigote, y Julieta Garduño, una mexicana que estuvo conmigo durante un tiempo también, durante 3 años. Hicieron la tesis conmigo, David, Ángel, Roberto no, Michel, Soledad, Marco Fuensalida, Alfonso, Carolina y Julieta. Los demás colaboraron y no hicieron la tesis conmigo, tuvieron esa suerte. Muchas gracias.